Hola jóvenes, nuevamente su pesadilla número 2 aquí en la tarde, ¿no? Recuerden que en la mañana estuvimos juntos hablando de física, las ondas y características del sonido. Ahora estoy preparando este video que les va a servir para solucionar algunas dudas que tengan con respecto a los últimos procesos que hemos visto referente a los vegetales, ¿no? Básicamente lo que se llama la fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual la célula obtiene energía, ¿no es cierto?, a través de una reacción química mediada por la luz, y le agregamos a esta fórmula agua, le agregamos CO2, que es dióxido de carbono, más luz, y en este proceso, que se llama fotosíntesis, entonces tenemos como producto de la reacción de los reactantes, tenemos la liberación de oxígeno, tenemos la formación de glucosa y obviamente que el agua que se incorporó a la planta también tiene los elementos elaborados, por algo se llama savia elaborada. También revisamos el sistema vascular de los vegetales, es decir, cómo los vegetales se nutren y por dónde suben esas sustancias que nosotros llamamos savia cruda y savia elaborada, para lo cual saben perfectamente bien que existen dos sistemas, el xilema y el floema, uno que sube hacia las plantas, básicamente hacia la planta, hacia las hojas de las plantas, y el floema que es el que recoge, el que lleva prácticamente lo que se guarda en la raíz posteriormente. Estuvimos viendo también la función dentro de la fotosíntesis que cumplía la clorofila, ¿no es cierto?, que es un pigmento de color verde y es por el cual la mayoría de los vegetales tienen ese tinte verde. No obstante, hay otros vegetales que son de color rojo, las rhodophysias, o, la, o los pigmentos de color café, dependiendo las algas, a veces también las algas y los hongos hacen fotosíntesis. Bien, también observamos y vimos la función que le cabe a este organelo importante que se llama cloroplasto. ¿Se recuerdan? El cloroplasto, que es un organelo de origen membranoso, que tiene dos membranas, que en su interior tiene estructuras llamadas granas, que son sacos. Y dentro de esos sacos hay unos pequeños discos que se llaman tilacoides. Estos tilacoides son los que contienen al final el pigmento clorofila, que es el que reacciona con el sol para hacer esa magia que a través de la luz, esa energía luminosa se convierte en energía química, es decir, en glucosa finalmente. Y también observamos dentro de la estructura de la hoja cómo el vegetal de alguna manera respira o elimina gases, ¿no es cierto?, a través de aberturas que estaban en el envés de la hoja, en la parte de abajo, y esas células especializadas, que son células vegetales, tienen unas aberturas que se llaman estomas, ¿no es cierto?, que cuando se abren dejan salir el oxígeno o dejan salir el CO2, dependiendo de la fase en que se encuentra la fotosíntesis, y también dejan escapar el exceso de agua, razón por la cual a veces las plantas también eliminan agua por las hojas. Y ese proceso de abrir y cerrar el estoma estaba dado porque la vacuola que contiene las células de los estomas tiene una vacuola que puede absorber gran cantidad de agua y se produce un proceso ahí que cuando la vacuola se hincha con mucha agua, cierra prácticamente el estoma, ¿no es cierto? Porque vimos una configuración distinta de las células. Y si necesitaba agua, o sea, si botaba agua, en ese caso la vacuola también tenía que eliminar agua para que el orificio del estómago se pudiera abrir. Lo que vamos a ver ahora es un proceso bastante complejo, muy complejo, que tiene relación con el proceso de respiración de la planta, es decir, cómo la planta en este momento es capaz de respirar y obtener su propio alimento. Habíamos visto algo de la fotosíntesis. Sin embargo, ese producto terminal de la fotosíntesis, que se llama glucosa, es un combustible, ¿ya?, para los vegetales. Y estos combustibles, ¿ya?, que es la glucosa, va a tener que entrar en un proceso en el cual va finalmente, le otorga, en forma final, le otorga la energía necesaria a la planta para que haga todas sus funciones. Es decir, estoy hablando de la planta, los millones de células que la contienen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtienen, ¿no es cierto?, cómo obtienen, cómo obtienen la energía las plantas? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver en este momento. Habíamos visto
Aquí estamos hablando de energía. Y nosotros sabemos que la energía está condensada en los nutrientes, ¿no es cierto? Y como producto o como producto final de la fotosíntesis obteníamos un producto que se llama glucosa, ¿no es cierto? Que es un azúcar, la glucosa. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa con la glucosa dentro de la planta para obtener finalmente lo que la planta necesita, que es energía, ¿ya? Que es energía. Entonces, este proceso se llama respiración celular. Entonces, aquí vamos a ver que participa otro organelo fundamental de la planta, que está relacionada precisamente con este proceso de respiración celular, en el cual se necesita el oxígeno y obviamente en el cual, en un proceso, ¿ya?, que vamos a llamar respiración celular, la célula finalmente, la glucosa que la tiene, la descompone de tal manera que al final le otorga energía. Ahora, ¿cómo le va a otorgar la energía? Es decir, ¿cuál es la unidad de energía que le entrega? Voy a borrar la parte de arriba porque ya estamos entrando a compartir esta pregunta, cómo se obtiene la energía en las plantas, ¿no es cierto? Entonces, esta energía para nosotros es vital porque tiene una sigla muy importante que se llama ATP, ¿ya? ATP. Esta es una moneda de energía, ¿ya? Esta es una moneda de energía. La energía que libera esta glucosa va a ser transportada y va a ser almacenada en esta molécula que se llama ATP, ¿ya? Significa adenosin trifosfato, es decir, que esta molécula está relacionada con 3 moléculas de fósforo, trifosfato, y que tiene una capacidad de caloría increíble, ¿ya? Imagínense, la temperatura nuestra, de nuestro organismo, 36,5 grados, se mantiene gracias a que constantemente nuestras células están degradando la glucosa para obtener energía, y esa energía dentro de todo nos da calor. Más adelante vamos a ver unos detalles bien importantes respecto a cómo mantenemos nosotros el calor y en general cómo los seres vivos obtienen calor a través de esta reacción química. Por lo tanto, para nosotros, el sinónimo de ATP siempre va a ser energía, nunca se les olvide, energía, ¿ya? Que obtenemos como base, primero que nada, por la glucosa. Y la glucosa sabemos que la obtenemos por la fotosíntesis, ¿no es cierto? Luego ahora vamos a seguir el paso siguiente. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué pasa y en qué organelo sucede todo este proceso que se llama respiración celular? ¿Ok? Que se llama respiración celular. Primero que nada tenemos que ver un detalle, como les dije yo. Quedó grabado la ATP, ¿no es cierto? Lo voy a dejar guardado acá arriba para que no se les olvide. Para que no se les olvide. Existen 2 moléculas en el fondo, ¿ya? El ATP, que es de 3-ATP, y existe el ADP. El ATP se transforma en ADP cuando en vez de 3 tenemos 2, por esto es difosfato, es decir, perdió una molécula de fósforo. Quiere decir que en los procesos en los cuales la célula está constantemente trabajando, está haciendo esto, utiliza un fósforo, lo transforma en ADP y este ADP nuevamente se transforma en ATP gracias a la respiración celular. ¿Ya? Es decir, por lo tanto, una de las funciones de la respiración celular es constantemente usar ATP, liberas un fósforo, por lo tanto te queda indifosfato, en vez de T te queda difosfato, pero nuevamente este ciclo, porque es un ciclo, ¿ya?, en el cual constantemente vamos a tener ATP y en el paso siguiente vamos a tener ADP. Por lo tanto, aquí se liberó un fósforo, y con este fósforo que se libera, cuya energía se mide en kilocalorías, este fósforo se recupera nuevamente por otra vía, ¿ya?, en nuevamente ATP. Y así constantemente está ATP, ADP, ATP, 3, 2, 3, 2. Lo recuperamos 3, lo perdemos 2. No es que se pierda, chicos, sino que simplemente esa molécula de fósforo tiene tal energía que es necesaria para hacer andar todo este sistema. ¿Ok? Por lo tanto, nunca se olviden de esto. ¿Ya? Nunca se olviden de esto. Ok. Lo importante de esto, a ver, voy a leer acá en el cual el oxígeno es importante, por eso las plantas necesitan oxígeno, ¿no es cierto? Las plantas necesitan oxígeno para esto.
las plantas, los seres vivos, nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Sin oxígeno no podemos vivir, ¿ya? Por lo tanto, todas nuestras reacciones químicas de los seres vivos son reacciones aeróbicas, es decir, viene de aeróbica, significa de aire, de oxígeno. ¿Ok? Bien. Veamos, ¿quién es organelo que está relacionado estrictamente con este proceso? Entonces vamos a poner, uy, se me salió una chalupa. Respiración celular, entonces, apenas se ve esto, perdón, está relacionado con un organelo, ¿ya? Que se llama mitocondria. La mitocondria, ustedes saben que es un organelo que está en el citoplasma de las células. Tengo el núcleo y la mitocondria tiene esta forma, ¿no? La mitocondria tiene esta forma. Recuerden que por dentro tiene unas crestas, por eso ahí más o menos se ve de esta manera. Y en el interior de esta mitocondria es donde se produce el proceso de respiración celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita entonces? ¿Qué elementos necesita la mitocondria en este instante para hacer esta magia de tomar una molécula de glucosa, por ejemplo? ¿Ya? ¿Está claro esto entonces? Que la respiración celular, está relacionada con un organelo de doble membrana que se llama mitocondria, y que esta mitocondria está en el citoplasma, y que dentro del interior de estas mitocondrias, que tienen la capacidad de reproducirse, ¿ya? De reproducirse porque tienen ADN en su estructura, por lo tanto, dependiendo de la función que tenga la célula, en términos de energía, que necesite más energía, va a tener tantas mitocondrias. Un ejemplo, una célula de la piel no hace la misma función que una célula muscular que se contrae y se relaja. Según esto, ¿dónde debería tener más cantidad de energía, más cantidad de mitocondrias? ¿En una célula que tiene un estándar tranquilo o en aquella que se contrae y se relaja constantemente, se contrae y se relaja? Obviamente que las células musculares, en el corazón yo tengo una gran cantidad de mitocondrias en cada célula de mi corazón, porque el corazón constantemente se está contrayendo y relajando, contrayendo y relajando. Entonces necesita oxígeno para poder vivir las células del corazón. Y eso lo hace a través de la respiración celular. Y lo hacen también las plantas a través de la respiración celular. Y la respiración celular está ligada con este organelo que se llama mitocondria. ¿Ok? Sigamos entonces. Entendemos ya que la respiración celular es en el fondo la elaboración de oxígeno para su propio consumo. Eso es importante, para su propio consumo. Bien. La mitocondria entonces, que la vamos a dibujar así. ¿Ya? A ver, vamos a ver si la podemos hacer de una manera bonita la mitocondria. Ahí más o menos es así. Es como un botecito, ¿ya? Con una doble membrana en el cual hay crestas, ¿no es cierto? Hay crestas aquí, ¿ven? Ahí para el frente, tiene muchas crestas. Y en este interior es donde se produce esta reacción química. ¿Qué le vamos a echar o qué necesita esta mitocondria? Primero que nada, oxígeno. Por lo tanto, el primer elemento que va a tomar es el oxígeno. Perfecto, el oxígeno. Segundo, va a tomar hidratos de carbono, que son la glucosa. Segundo elemento que toma es glucosa. Glucosa, ¿ya? Otro elemento que forma parte de la respiración celular. Y esta mezcla de oxígeno más glucosa nos va a dar origen a dos elementos más. Uno de ellos que es el CO2, ¿ya? Que sale de aquí, el CO2, ¿ya? El CO2, estoy leyendo por si acaso, y agua, nunca se olviden del agua. Y por el otro lado nos está dando también, se libera energía. ¿Cómo decíamos que se llamaba la molécula de energía? ATP. Perfecto. Entonces, imagínense, supongamos que cada célula tiene 10 mitocondrias, cada célula. Y nuestro organismo tiene 3 billones de células. Imaginen la cantidad de mitocondrias que hay. Por lo tanto, la cantidad de energía que se tiene que producir para mantener vivo un organismo. ¿Ok? Entonces, entra oxígeno. ¿Y de dónde lo toma? El oxígeno lo toma del ambiente de la planta, ¿ya? Y la tomamos nosotros del ambiente. Es decir, al inspirar yo estoy tomando parte del gas que estoy respirando.
es un porcentaje mínimo, el oxígeno. Ya, me entra el oxígeno, entra al pulmón y en el pulmón se produce el intercambio, ¿no es cierto? Perfecto. Ingresa a la sangre el oxígeno se empieza a dar vuelta y finalmente llega a la mitocondria y se mezcla con la glucosa. ¿De dónde saco la glucosa la planta o de dónde saco la glucosa yo? La planta la genera como producto de la fotosíntesis y yo la voy a obtener de los alimentos que como. Por lo tanto, en ambos casos es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, glucosa más oxígeno, se produce una reacción que es aeróbica porque están presentes oxígeno, y finalmente como elementos de desecho, ¿ya? Está eliminando CO2, ¿ya? El CO2 se elimina, ¿dónde eliminamos nosotros el CO2? A través de la expiración. Cada vez que nosotros botamos el aire, botamos CO2, y cuando inspiramos, estamos mezclando aire con oxígeno, pero cuando expiramos, botamos aire, estamos botando oxígeno, CO2. ¿Y de dónde viene? De la célula, del resto de la respiración celular. Y obviamente se produce agua. Y acá es lo importante. Aquí está lo importante, el ATP. Todo este proceso de respiración celular, que es aeróbico, por lo tanto es con aire, con oxígeno, finalmente se traduce en que yo, o la planta, o el ser humano, yo debo guardar ese ATP necesario para hacer todas las demás reacciones del cuerpo humano. ¿Ok? ¿Está claro entonces el proceso de respiración celular? ¿Ocurre dónde? Ocurre en una mitocondria, ¿ya? Que en su interior hay un proceso complejo que se llama respiración celular, en el cual intervienen como reactantes, ¿ya? Como reactantes al lado izquierdo de la reacción química, oxígeno más glucosa. Y como resultado, ese producto que me sale es CO2, agua y ATP. Y este ATP es el que hoy ocupo. Y recuerden, como les dije recién, cada vez que la célula necesita ATP, saca una molécula y lo transforma en ADP. Pero nuevamente lo recupera cuando pasa esto otro. ¿Se fijan? Este ATP va a pasar parte acá y va a ser nuevamente ATP. Y es un ciclo. No quiero hablar de los ciclos de Krebs, ni la glucólisis, ni no. Simple. Estoy hablando en castellano, simple. ¿Ok? Entonces, la respiración como tal tiene la finalidad de obtener energía. ¿Energía para qué? Para todas las funciones de la célula. ¿Ya? Bien. Quiero hablar un poquitito de la glucosa. ¿Ya? Muy breve. Cómo la glucosa a nosotros nos entrega oxígeno. Y ustedes se van a acordar de algo aquí. Perdón, de energía. Ustedes se van a acordar de algo. Cuando vimos disculpen, cuando vimos las biomoléculas orgánicas, vimos la glucosa, vimos las grasas, vimos las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? La glucosa, ¿ya? Es la unidad mínima que existe de glucosa, es la unidad básica, es la glucosa de los hidratos de carbono. Por lo tanto, ponemos acá hidratos de carbono, perfecto. Aquí está la mínima expresión de un hidrato de carbono, es la glucosa. Y la glucosa, por el tamaño que tiene, es utilizada por el organismo para obtener finalmente, ¿qué? Energía. Y esta energía, ¿cómo la llamamos nosotros? ¿Cómo se llama la moneda de cambio de la energía? ATP. Pero me quiero detener en esto. Me quiero detener en eso. Entonces, hidratos de carbono, yo los consumo, o la planta también la saca como producto de la fotosíntesis, yo lo consumo en alimentos, ya como la glucosa como tal, o sea, puedo comer un azúcar como tal, de ahí tengo que llevar la glucosa, que es la mínima expresión. La lactosa, la fructosa, todas esas que son azúcares, tienen que llegar siempre a esta expresión mínima que se llama glucosa. Un ejemplo simple. Si yo veo, por ejemplo, que una molécula de azúcar está hecha de esta manera, con muchas subunidades a su vez, cada una de estas es una unidad de glucosa. Cada una de estas es una unidad de glucosa. Pero en este momento, cuando yo me las como, o está en el alimento, está de esa manera, por lo tanto no es glucosa. ¿Va a ser glucosa cuándo? Cuando se rompan los enlaces que unen cada una de estas, y cada una hasta se transforma en glucosa. Es decir, totalmente libre. Es decir, de esta manera puede ser absorbida por el sistema digestivo, ¿ya? Y en el caso de las plantas exactamente igual, se mezcla con el agua, y al liberarse, al romperse estos esquemas,
perdón, estos puentes liberan energía. Energía. Por lo tanto, aquí yo libero energía. Por lo tanto, aquí se libera energía. Y esto es lo que explica entonces, de que cada vez que yo, si tengo una dieta que está desbalanceada y que yo solamente me preocupo de comer chocolates, cosas dulces y alimentos que tengan muchos hidratos de carbono, lo que estoy haciendo yo es almacenar energía y esa energía se transforma en grasa finalmente si yo no lo ocupo. ¿Y cómo lo ocupo? Haciendo ejercicio, ya constantemente para eliminar ese exceso de calorías, que en el fondo es así. Ok, claro entonces de que el azúcar viene compleja, ¿no es cierto? El almidón, la fructosa, la lactosa, son cadenas largas de monosacáridos, ¿no? Monosacárido se llama una sola unidad, que en este caso es glucosa. Por lo tanto, en el proceso de respiración celular, vuelvo a reiterar, ¿qué voy a necesitar yo para respirar? Veamos acá. Si yo aquí tengo los reactantes, y aquí tengo los productos, y el sentido de la reacción química es en ese sentido, ¿ya? Yo a este lado voy a tener, ¿qué necesito para hacer la respiración celular? Obviamente, oxígeno más glucosa. Y el resultado final, ¿qué es lo que me va a servir aquí? Me va a dar agua, me va a dar CO2 y ATP. ¿Ven? Fíjense, como esta reacción química que está aquí, cuando reacciona el oxígeno con la glucosa, que es mucho más complejo de lo que estoy explicando, me va a dar como resultado, es decir, el producto me da agua, me da CO2 y me da esto importante, que es el ATP, que es el fin de la respiración celular, obtener energía, ¿ya? Obtener energía. En la guía que yo les pasé, que la van a estar viendo probablemente esta semana, porque yo esto se lo voy a volver a repetir, para que lo entiendan bien, son reacciones metabólicas, ¿ya? Muy complejas, ¿ya? Que ocurren en cada una de nuestras células. ¿Y cuál es el final? ATP. Si yo dejo de comer, chicos, dejo de alimentarme y la planta la dejamos de alimentar, ¿qué es lo que pasa con el ATP? Empieza a disminuir. Llega a tal extremo que el ATP después es muy bajo y no alcanza para la energía total que necesita el cuerpo. Por lo tanto, la persona o la planta se va a sentir, la planta se le van a caer las ramas, van a estar las hojas hacia abajo, prácticamente se va a ir secando lentamente porque no tiene reacciones, no tiene energía para las reacciones metabólicas. Lo mismo me pasa a mí. Si yo dejo de comer constantemente y dejo de beber agua, mi organismo también se empieza a secar, exactamente igual que las plantas, porque yo no tengo energía. La última energía que estoy sacando es la que yo tengo guardada, ¿ya? Es la que yo voy guardando. Pero si ya no tengo que guardar en el fondo, no tengo energía mínima. Y yo necesito energía para que mi corazón esté latiendo, para que mi intestino esté funcionando, para que mi sistema nervioso, mi cerebro esté alerta de las situaciones que estén pasando, para que mi sistema respiratorio esté funcionando, para que constantemente esté respirando, ¿se fijan? Entonces, para eso necesito el ATP, para las reacciones metabólicas. Ok, hablemos un poquitito de las reacciones químicas, ¿no es cierto? Ok, ya tenemos claro lo que es el concepto de los reactantes o reactivos, como quieran llamarlos ustedes, y el proceso final que son los productos. ¿Ok? Aquí hay un detalle importante. Si nosotros no tuviéramos esta estructura de la cual yo les voy a hablar, que es una proteína, que se llama enzima con Z, ¿ya? La enzima en el fondo es una proteína. ¿Qué función tienen las proteínas? Básicamente las llamadas enzimas. Las enzimas en el fondo aceleran las reacciones químicas. Aceleran reacciones químicas. Todo esto está en la guía, no se asusten. Aceleran las reacciones químicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi organismo va a tender a ahorrar energía bien siempre y cuando en mi organismo, en mis células y en los vegetales existan las enzimas. ¿Cómo funcionan las enzimas? Perfecto. Dijimos que al lado izquierdo de la
al lado izquierdo de la reacción química vamos a tener los reactantes. Vamos a poner A más B y vamos a poner la enzima, ¿ya? Más la enzima. La enzima en la reacción química se va a mezclar. Estos son los reactantes. Y finalmente, esta enzima va a hacer que estos reactantes se unan rápido, ¿sí? Gastando el mínimo de energía, haciéndolo lo más rápido posible, por lo tanto estoy ahorrando tiempo y estoy ahorrando energía. Y fíjense lo que va a pasar acá. Esta reacción química de A más B me va a dar un producto que se llama C, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la enzima? ¿La enzima se mezcla con la reacción química? No, la enzima no se mezcla, la enzima permanece después de la reacción en el producto, sigue apareciendo solita. Por lo tanto, esta enzima no se consume, sino que sigue sirviendo para otras próximas reacciones químicas. Es decir, no se consume en los reactantes, simplemente acelera la reacción entre A más B, da un producto que se llama C, pero así todo, la enzima no se mezcla con el producto. Y como les dije recién, no puede ser utilizada en las próximas reacciones, ¿ya? Entonces, las enzimas, ¿qué me van a dar? ¿Qué características, o sea, qué ventaja tienen las enzimas? Primero que nada, la velocidad de reacción, ¿ya? Una primera característica es que nos dan, uno, velocidad de reacción, son rápidas. Si yo comparo una con enzima y la otra sin enzima, voy a ver después, se los voy a mostrar, de reacción. Velocidad de reacción es más rápida. Segundo, mantiene temperatura, que esto es importante, o requiere menos temperatura. Mantiene temperatura. Es decir, en el caso de nosotros, ¿ya? La presencia de las enzimas hace ahorrar temperatura, por lo tanto, las temperaturas van a ser, en el caso de nosotros, los animales, 36.5. Chicos, si nuestras reacciones metabólicas, nuestras reacciones químicas no tuvieran esas enzimas, ¿sí? La temperatura de esas reacciones químicas que nosotros sufriríamos o sufrirían las plantas, la temperatura que nosotros deberíamos tener para realizar todas esas reacciones químicas sería alrededor de 1000 grados Celsius. Es decir, ¿quién puede vivir a esa temperatura? Nosotros con una temperatura de 1000 grados Celsius. Ya, supongamos que soportamos 1000 grados Celsius. Pero es tan alta la cantidad que hay que producir de energía que vamos a necesitar más alimento para producir más energía. ¿Se fijan? Entonces al final siempre vamos a quedar al debe en ese sentido. Entonces, lo importante, dos cosas, velocidad de reacción. Lo segundo, que la temperatura de una reacción metabólica en los animales en general, ¿ya? Son 36,5. Y en los vegetales, obviamente que una temperatura menor porque ellos no tienen temperatura, tienen temperaturas muy bajas, ¿ya? Nunca cero, si no se congelan. Pero hablando de un ser vivo como nosotros, es 36,5. ¿Y gracias a qué gracias a qué se mantiene? A que la enzima, que es un producto proteico, hace que esta temperatura sea constante. ¿Ok? Sea constante. Y eso nos ayuda a nosotros de alguna manera, a mantener la temperatura y hacer precisamente lo que la célula quiere, respirar y obtener oxígeno. Bien. Para explicarles el efecto de una enzima, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este vamos a poner, quiero ver bien el gráfico para no equivocarme, la reacción va en ese sentido, ¿ya? Perfecto. Y el otro es la energía que se produce, ¿no? Energía, la energía. Mientras más arriba es más energía, mientras más abajo es menos energía. Y este es el sentido de la reacción que está medido en tiempo. Supongamos entonces de que yo parto de una energía promedio de ahí y tengo esta reacción química. Ahí y después caigo acá, ¿no es cierto? Esta es sin enzima. Sin enzima. Fíjense lo que va a pasar. Si yo le agrego enzima, lo mismo, pero miren, la energía que yo necesito es menor con respecto a esta, la reacción A, que la reacción B. Fíjense, con enzima ahora, yo simplemente voy a ahorrar energía que está acá, ahorro energía.
ahorro energía. Esta era la energía que yo estaba sin enzima. Y esta es con enzima, ¿no es cierto? Por lo tanto, existe realmente un diferencial de energía. Por lo tanto, el cuerpo humano en general, los seres vivos, plantas y animales, ¿ahorran o no ahorran energía? ¿Sí? Ahorran energía. Entonces, finalmente, ¿son aptas las enzimas para nuestro metabolismo? Sí, porque nos ayudan. ¿Ok? Bien. Lo otro importante que tenemos que ver sobre las enzimas, características que, aunque está en la guía, se las voy a nombrar. ¿Entendieron este gráfico? Si lo alcanzaron a ver, lo vamos a hacer para el otro lado. Vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer en este rincón. Ya, ahí estamos. Yo tengo acá la energía, que mientras más arriba, más energía necesito, y este es el sentido de la reacción. Y esta es mi reacción sin enzima, es decir, yo necesité prácticamente esto. Supongamos que necesite 2 de energía. Ya, miren lo que pasa si yo agrego ahora a esta misma mezcla, agrego la enzima. Fíjense que existe una diferencia. En vez de utilizar 2, estoy utilizando 1. ¿Ahorré energía o no ahorré energía? Claro que ahorra energía. Y recuerden, todo lo que sea ahorro para el organismo a largo plazo es una ventaja. Entonces, llegamos a la misma conclusión de que las dos reacciones son exactamente iguales, obtenemos lo mismo, sí, pero la diferencia es que con la enzima yo requiero menos energía que cuando estoy sin enzima. ¿Ahí quedó claro? Perfecto. Ya estamos terminando, chicos, para que les quede este concepto claro. ¿Ya? Las características, entonces, de las enzimas. Características de las enzimas. Ahí, de las enzimas. Una de ellas era entonces, una de ellas es que forma parte, participa en la reacción, pero no es parte de la reacción, pero se mantiene finalmente separada. ¿Se acuerdan? Participa en la reacción, pero al final se recupera. ¿Ya? Recupera. Perfecto. Segunda característica importante de las... la segunda característica, ¿dónde las tengo acá? Dice que participa en la reacción, pero no se recuperan o no sufren cambios. O sea, quedan igual, exactamente igual. No sufren cambios. Es decir, la enzima se usa y se guarda para otra reacción. Son sensibles a los cambios de temperaturas. Sensibles a los cambios de temperatura. A los cambios de temperatura. Ya voy a explicar cómo es así. Tercero, funcionan o actúan sobre, ¿ya?, una concentración determinada, ¿ya?, sobre una concentración estándar, digamos, ¿no? Estándar. Yo no voy a sacar nada si a la misma reacción que les mostraba recién yo le voy a echar un puñado de enzimas porque esta cuestión funcione más rápido. No, siempre hay un tope, ¿ya? Veamos ahora los ejemplos que le estoy dando. Veamos la temperatura. Veamos la temperatura. Aquí en la temperatura vamos a ver la velocidad de la reacción, que está acá. La velocidad de la reacción, ¿ya? Y este eje de aquí abajo, déjenme ver bien, la temperatura, ¿ya? La temperatura. Subamos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, lleguemos a 36, a 30, hasta 40, ¿ya? Si ustedes se fijan, la reacción química que parte de cero, prácticamente de un sustrato, a medida que yo voy aumentando la temperatura, voy a llegar a una temperatura óptima. Por lo tanto, esto va a ser así. Es decir,
yo llegando a esa temperatura óptima, perdón, me corrí lo voy a hacer de nuevo para que lo entiendan bien, porque así me equivoqué yo. Les voy a explicar nuevamente. Estamos viendo la velocidad de la reacción, es decir, cuánto más veloz es la reacción química si yo aumento la temperatura en una reacción química agregando la enzima, es decir, de qué manera la temperatura actúa sobre la enzima. Y eso es lo que estamos tratando de demostrar. Entonces, dijimos, a este lado estaba la velocidad de reacción, ¿ya? Velocidad de reacción. Estamos viendo qué tan rápido es. Entonces aquí tenemos graduación de temperatura. Ya, supongamos que aquí sea la temperatura óptima, 36, supongamos. Quiere decir que mi temperatura óptima va a ser esta, es decir, más o menos esa. Ahí debería ser. Es decir, cuando alcanzo los 36 grados, este es el óptimo de la velocidad. Si yo le sigo subiendo la temperatura, miren lo que pasa. En vez de seguir subiendo, empieza a caer. ¿Por qué? Porque la enzima, se los dije recién, es termosensible. Si yo paso el límite que tiene de su temperatura de tolerancia, la enzima se destroza, se destruye. Un ejemplo simple. Personas que sufren temperaturas sobre 40 grados, 42, 43, y no se las logran controlar su temperatura corporal, las enzimas que están trabajando en el organismo para nosotros se detienen, se rompen. Por lo tanto, todo el equilibrio que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo se desarma. Por lo tanto, nos fuimos para arriba o nos fuimos para abajo. Este gráfico que está acá les demuestra a ustedes entonces que la temperatura es importante, pero que no está relacionada con la velocidad. Simplemente les está diciendo que a una temperatura estable de 36 grados, la velocidad va a ser la máxima, óptima. Si yo sigo aumentando la temperatura, ya no sigo subiendo yo en esta, sino que simplemente se cae. Por lo tanto, para mí esta es la temperatura estable, ¿no es cierto? La temperatura óptima que se llama. ¿Ok? Bien. Otra función importante también, que tiene que ver con la reacción química, con la reacción, es esta. Yo aquí, es lo mismo que la temperatura y la velocidad de la enzima. La temperatura la podemos ver también en una recta, pero la recta ligerito se va a caer. ¿Por qué? Porque llegó a una temperatura óptima. Óptima, ¿de acuerdo? Entonces, características de las enzimas. Primero que nada, son de origen proteico. Segundo, actúan acelerando las reacciones químicas. Tercero, ahorran energía. Creo que no la he repetido. La cuarta tiene que ver con su temperatura óptima también. También tiene que ver el pH, que es el nivel de acidez. Si la acidez sube o baja, es decir, si se acerca a lo ácido, se acerca o cambia de un pH determinado, la enzima se naturaliza. Chicos, entonces, lo importante para terminar esta clase de ahora, que es un barniz solamente, es para explicarles a ustedes la importancia del proceso de respiración celular, en el cual están las plantas metidas con sus células vegetales y las células nuestras, que son células animales. En el caso puntual del organelo que funciona y se relaciona con el proceso de respiración celular se llama mitocondria. En el interior se produce esa reacción química en la cual el oxígeno más la glucosa reaccionan adentro y producen agua, CO2 más ATP. Y ATP en el fondo es la moneda de cambio de la energía. Mientras más ATP yo produzco, más energía tengo almacenada para que todo mi organismo funcione y todo el organismo de la planta funcione. Chicos, esto ha sido un repaso de lo que van a leer mañana, lo que van a ver mañana en la guía, porque esto ya lo subieron, lo subí yo, está en la página, para que lo vean bien, y seguiremos trabajando, ¿ok? Que tengan un buen día. Nos estamos viendo mañana en biología.